A lo largo de la historia, el humano ha intentado realizar máquinas e inventos para facilitarse la vida. Sin embargo, detrás de cada máquina y aparato exitoso, se encuentra una amplia lista de fracasos rotundos. El día de hoy veremos algunos de los inventos y artilugios utópicos que están aún en el terreno de la ciencia ficción, que desafiaron las leyes de la física o que sencillamente fueron mal planeados. Durante los primeros años de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos y la empresa Avro, con sede en Canadá, diseñaron esta aeronave supersónica que por su motor circular de reacción despegaría de forma vertical. El Avro Canada BZ-9AV, mejor conocido como Avrocar, contaría con una turbohélice montada en el centro del vehículo cuyo impulso le permitiría flotar a bajas altitudes y no ser detectado por los radares enemigos. En caso de ser descubierto, el vehículo, con forma de platillo volador, podría escapar alcanzando velocidades superiores a los 480 km por hora, concebido como una especie de jeep volador. Este tenía espacio para 2 pilotos y estaría destinado a tareas de reconocimiento. Su desarrollo llevó casi una década, durante la cual la Armada estadounidense gastó alrededor de $10 millones. Sin embargo, la época dorada del Avrocar jamás llegaría. En su primera prueba, el aparato se elevó 1 metro por encima del suelo, para luego caer de forma estrepitosa. El motor se quemó, los controles de cabina se sobrecalentaron, y a diferencia de la velocidad que se calculó en un principio, apenas se alcanzó los 56 km por hora. Tras el tremendo fracaso, el proyecto fue cancelado en diciembre del año 1961. El buque de vapor equipado con ruedas del ingeniero francés Ernest Bazin prometía transformar la industria de los viajes a través del Atlántico. El navío rodante estaría equipado con 6 gigantescas ruedas de hule, cada una con 30 metros de diámetro y 3 de grosor, sobre las cuales se levantaría el casco muy por encima del nivel del mar. Las llantas y el barco suspendido rodarían sobre la superficie del mar con los 750 caballos de fuerza que proveería su motor. Como el casco no tocaría el agua, la marcha del navío no encontraría resistencia y este alcanzaría una velocidad de hasta 22 nudos por hora, más del doble que la de los barcos propulsados con vapor. De este modo, un viaje de París a Nueva York se realizaría en tan solo 4 días. El barco con ruedas utilizaría la misma cantidad de carbón que otras naves, pero llegaría en la mitad del tiempo. Desde el comienzo de su construcción, los diarios siguieron las andanzas de la nueva máquina, previendo todo tipo de éxitos. Pero cuando en mayo del año 1897 por fin fue botado en el Canal de la Mancha, listo para realizar su viaje inaugural, todas las esperanzas se vinieron abajo. La embarcación de 38.5 metros de largo por 12.18 metros de ancho y un peso de 280 toneladas comenzó a agitar el mar con sus llantas. Sin embargo, no se movió de su sitio, lo que provocó el abucheo de los presentes. El ingeniero había calculado mal el peso que las llantas lograrían soportar y al final el flamante barco de Bazin, cuyo costo de producción superó los $100.000, quedó como un monumento a la mala planeación. El cinturón cohete o jetpack como medio de transporte aún está muy lejos de ser una realidad. Una de las primeras propuestas fue obra de los ingenieros Gary Botherty y Alexander Bohr. Su cinturón era alimentado con nitrógeno comprimido a alta presión y alcanzaría 7 metros de altura y 50 km por hora de velocidad.
Aunque el prototipo jamás fue manufacturado, otros intentos se han sumado a la búsqueda de este vehículo. El más famoso es el misil de propulsión Aerojet de la compañía estadounidense GenCorp, el cual usa peróxido de hidrógeno como combustible. Sin embargo, este aparato solo se mantiene en el aire durante 30 segundos, limitante que lo hace demasiado costoso para su empleo a gran escala. Un intento más actual es el Martin Jetpack de la Martin Aircraft Company, presentado en el año 2010 y cuyo costo de comercializarse, como sus inventores lo tienen planeado, rondaría los $86,000. Este sistema de vuelo personal se basa en 2 turbohélices colocadas en la espalda, alimentadas por gasolina. Este es controlado mediante mandos situados sobre los reposabrazos. Alcanza una altura de hasta 2.438 metros y una velocidad máxima de 101.3 km por hora, además de contar con un paracaídas de rápida apertura. Diseñado por el inglés John Archibald Purves, quien se inspiró en bocetos de Leonardo da Vinci, este vehículo monorrueda se adelantó a su época. La Dyna-Esfera, que es como lo llamó, era una rueda gigante de 450 kilos de peso que, según su creador, se convertiría en el transporte del futuro. En su interior alojaba una jaula estática con espacio para 2 personas que podían ir cómodamente sentadas mientras el sistema externo de rieles giratorios permitía su desplazamiento. Estaba impulsada por un pequeño motor de entre 2.5 y 6 caballos de potencia que le permitía moverse hacia adelante o hacia atrás. Alcanzaba velocidades de entre 40 y 48 km por hora y aunque su manejo no era nada sencillo, en línea recta se maniobraba con mucha facilidad. Otro problema era la visibilidad, la cual era demasiado limitada. Muchos pensaron que sería cuestión de tiempo antes de ver ruedas gigantes desplazándose por las avenidas. En medio del entusiasmo, Purves y su Dyna-Esfera participaron en una carrera en el año 1932, pero dado el problema para mantener el control de la enorme rueda, casi atropella a una persona. Se cree que este percance fue lo que llevó a su creador a cancelar la promoción de su invento, el cual, luego de muchos años, cayó en el olvido. En la actualidad, existen monorruedas de menor tamaño que son conducidas en diversos países, pero son más vistas como un excéntrico juguete, como una alternativa al transporte. A finales del siglo XIX, aún se veía como algo posible emprender el vuelo utilizando solo el impulso humano. De ahí que durante esa época, las bicicletas modificadas con hélices o con alas integradas fueron una idea relativamente común. Por extraño que parezca, tal ocurrencia no ha sido del todo descartada, no al menos en la República Checa, donde en el año 2012 un grupo de empresas diseñaron una bicicleta voladora. A diferencia de sus rudimentarios antecesores, la Flying Bike o F-Bike tiene 6 hélices para emprender el vuelo. Pese a que aún está en sus primeras etapas de desarrollo, de lograrse, según sus creadores, permitiría a los ciclistas que andan sobre el pavimento activar un modo vuelo y elevarse por encima de los autos. En el suelo, funcionaría como una bicicleta de montaña común, aunque un poco estorbosa debido a las hélices que se encuentran en sus costados, pero una vez levantando vuelo, obtendría un total de 47 kW de potencia y soportaría unos 170 kg de peso. Alimentada por baterías de litio y polímero, la velocidad de cada hélice estaría regulada de manera automática a través de un control a bordo del vehículo. Ofrecería entre 3 y 5 minutos de vuelo, y cuando en tierra se requiera de un impulso adicional, los ventiladores cambiarían de dirección para que su potencia fuera utilizada, permitiendo una autonomía de entre 30 y 50 minutos. Por su nula practicidad en la vida real, no se espera que la F-Bike sea producida a gran escala. Su construcción ahora únicamente tiene propósitos de mera mercadotecnia.
La época victoriana fue un semillero de ingenio. Así lo demuestran diversos diseños de aparatos extravagantes, plasmados sobre el papel, pero que debido a fallas de planeación, jamás vieron la luz. Una muestra es este dispositivo parecido a los trajes de buzo, pensado para que los refinados caballeros del siglo XIX disfrutaran de actividades acuáticas con total seguridad, sin que sus costosas vestimentas se estropearan. En caso de viajar en buque y suceder un naufragio, podían salir ilesos al ponerse el traje hermético y dejarse arrastrar al fondo del mar. Una vez ahí, bastaba con que caminaran sobre el lecho marino hasta encontrar tierra firme. El traje fabricado de goma se colocaría encima de las ropas y dejaría espacio para provisiones y agua. Una vez en tierra, solo habría que poner la armadura, plegable, bajo el brazo y transportarla como si se tratara de un bolsillo.